poderosa lectura de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a dejar el lugar al pastor que en esta mañana va a compartir el mensaje de la palabra de Dios, y vamos a mantener nuestro corazón y nuestros oídos abiertos a esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy tenemos varios hermanos que han venido a la casa de Dios, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios que están todos ustedes aquí. Vemos varios hermanos que no habían venido el domingo, ¿verdad? Pero ya están aquí, por ejemplo, la familia Villalba. También tenemos a la amiga de Javes, Claudel, y también, creo que también la hermana de tu mamá de Rosita, no me acuerdo si había venido el domingo. Ella sí había venido el domingo porque los sábados sí, ¿verdad? Porque es mi alumna. Pero bueno, pero bienvenidos todos. Qué bueno que están en la casa de Dios. Había un hermano que el pastor le dijo: hermano, no le tengan miedo al virus. De todas maneras, si ustedes se quedan en su casa, allí les va a alcanzar el virus. Y entonces dijeron ellos: no. Si me va a alcanzar el virus en mi casa, le dijo a toda su familia: ¿saben qué? Agarren sus cosas y nos vamos al templo. Así cuando el virus venga a la casa no nos va a encontrar a nadie. Y se vinieron al templo. Así que, hermanos, verá que dejemos allá que el virus no nos alcance y vengamos a la casa de Dios a glorificar el nombre del Señor. Estamos además celebrando el mes de la Biblia. Este es el último programa del mes de la Biblia. La semana pasada hablábamos de un tema muy interesante de por qué la gente inconversa no respeta la Biblia. ¿Se acuerdan que ese tema hablamos? Y ahora vamos a cambiar el tema. El tema va a ser por qué nosotros los cristianos amamos la Biblia. ¿Por qué nosotros amamos la Biblia? Y vamos a basarnos en esta preciosa mañana. Así que vamos a buscar el 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a tener este capítulo, lo vamos a abrir en esa meditación el día de hoy. Casi dije la semana pasada, a mí mayormente me gusta explicar un versículo porque puedo detallar el versículo a veces hasta por palabras, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo quiero tomar ciertas ideas de todo el capítulo 2 basado en lo que el 1.18 de la semana pasada habíamos dicho. En el 1.18 dice que para los que se pierden, la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. ¿Se acuerdan de ese pasaje? A eso hablamos. Los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Por eso es que ellos dicen: no, la Biblia es para los locos, ¿verdad? Solo los locos leen la Biblia. Eso es lo que dicen los que se pierden. Pero los que se salvan, para los que nos salvamos, que es la palabra de Dios, es poder de Dios. Y vamos a estar viendo el capítulo 2, porque en verdad es poder de Dios para nuestra salvación, porque a través de la palabra de Dios es que podemos encontrar un caudal de información para nuestra vida espiritual. Además que algo importante que vamos a aprender el día de hoy, que aquí está la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, entre otras cosas que vamos a ver hoy. Así que vamos a poner mucha atención, porque el día de hoy vamos a ver por qué los verdaderos creyentes aman o amamos la palabra de Dios de tal forma, hermanos, que lo amamos que hasta cuidamos nuestra Biblia, ¿verdad? La Biblia no la maltratamos, no la deshojamos. Cuando usted va a leer la palabra de Dios, trate de sacar un momento de tiempo para leerla, hermano. Un momento consagrado y especialmente para leer la Biblia. Porque de pronto, cuando no lo hacemos, ponemos allá al lado el café, se nos chorrea. Yo he visto Biblias nuevecitas que le hemos regalado, los 8 días ya están infladas, ya están gordas, pero no porque lo leen tanto, sino que le cayó la leche, le cayó el café, la coca, ¿verdad? Y bueno, pues hay que cuidar la palabra de Dios, hermano. De pronto tu Biblia a lo mejor no sea de mucha calidad, pero fórrala,
agarras unas hojitas, la vas borrando. ¿Por qué tratamos nosotros la Biblia así los cristianos? Con mucho amor, con mucho respeto. Incluso hay hermanos que tenemos algún lugar especial en donde colocamos nuestra Biblia, donde levantamos la Biblia, y cuando lo vamos a buscar, pues ya está en ese lugar. Claro, que de pronto hay hermanos que vienen el domingo y ¿dónde quedó la Biblia? No saben dónde el niño tiró la Biblia, y a buscar todo así como el zapato, ¿verdad? Mi zapato, chamaco, aquí lo dejé, está con su Biblia, que no aparece la Biblia, y esto es algo pues muy triste, ¿verdad? Y lamentable, de que a veces no tenemos ese cariño por la Biblia, ese respeto que deberíamos de tener. Estoy diciendo que hay que leerla, y si se va a desgastar tu Biblia por el uso, es algo muy bueno. Por eso dice, para los muchachos que están buscando novia, las muchachas que están buscando novio, dice, lo primero que le vas a prestar es tu Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Si su Biblia no la trata bien, no, con respeto, ¿cómo crees que te va a tratar a ti? Pero aparte de eso, y si no tiene ni Biblia, está peor, ¿verdad? Porque ¿dónde te va a tener a ti? Ahora, vele, ábrele la Biblia y ve cuántos versículos tiene rayado. Porque si no tiene rayado la Biblia, quiere decir que no la lee. Solo la tiene. A veces, algunos piensan que la Biblia es desodorante. Solo lo tienen debajo del brazo y piensan que se le van a ir los malos olores por tenerlo aquí bajo el brazo. Y así andan con su Biblia bajo el brazo solamente porque a lo mejor piensan que es desodorante. Pero no, hermano, la Biblia nosotros tenemos que quererla, amarla, estudiarla, y si se desgasta, que sea en el estudio de la palabra de Dios. Tener Biblia y no leerla es como que tú fuiste al mercado, compraste un peine, pero eres pelón, eres calvo. ¿Para qué te sirve el peine? Para nada, si no tienes cabello. Así es como tener Biblia y no leerla, no te sirve para nada. Bueno, ya en la parte posterior estoy viendo también que nos está acompañando pues el hijo hermano Casio con su pareja igual, que Dios los bendiga, ¿verdad? Bienvenidos aquí. Ando malo de la vista, no crean, que no les había yo visto hasta ahorita que vi que se sonrió la hermana y ya la identifiqué, ¿verdad? Bienvenida. Muy bien, hermanos, eso es lo que vamos a aprender, a amar la palabra de Dios. Quiéralo. Una Biblia es un mejor regalo que tú puedes tener, es la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros los creyentes amamos la Biblia? En primer lugar, vamos a ver el capítulo 2, versículo 1. En adelante, dice la palabra del Señor de esta manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue por palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le aman? Amén. Yo sé que usted le ama. Y vamos a ver por qué usted ama la palabra de Dios. En primer lugar, usted ama la palabra de Dios porque ha entendido que aquí en este libro está la sabiduría de Dios. Todos los conocimientos de los hombres que ustedes pueden adquirir a través del estudio de las ciencias, ya sea el estudio científico o empírico, cualquiera que sea el caso,
son conocimientos humanos. Pero una persona puede tener muchos conocimientos humanos. Por ejemplo, es un experto en matemáticas, pero a lo mejor no sabe nada de la Biblia, porque a veces nosotros pensamos, ¿qué le voy a predicar a ese ingeniero? Bueno, pues ese ingeniero sabe mucho sobre cálculo, sabe mucho sobre diferentes conversiones, ¿verdad? Matemáticas, pero no sabe de la palabra de Dios, del amor de Dios. Dices, ¿qué le voy a enseñar a ese médico, a ese doctor? Pues ese doctor puede saber mucho acerca de las enfermedades y las curaciones del cuerpo, pero no sabe nada. Es decir, es un ignorante ¿de qué? De la palabra de Dios. Y esto me acuerdo de un hermano que era director de una escuela. Recién se convirtió, hermano, recién se convirtió y lo invitaron a leer un pasaje de la Biblia. Y pasó, hermano, abrió los salmos y él es maestro de redacción, de gramática. Le invitaron a leer los salmos y pasó, ¿usted cree que a la mitad del salmo llegó? Con trabajo leyó la mitad del salmo y se puso a llorar. Este director. Y realmente decía, hermano, yo no entiendo de esto que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque podrá tener conocimientos y sabiduría humana de lo que se enseña en las escuelas. Porque en la escuela, es más, en la escuela ni siquiera te dan educación. La educación se aprende en la casa. Ese es el primer punto de la educación. Es en la casa que te enseñan, te educan. Te enseñan a ser respetuoso, te dan los valores. Es en la casa que tú adquieres los valores. Y en la escuela recibes ciertos conocimientos a lo mejor científicos, pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Cuando alguien puede tener conocimientos científicos, pero a lo mejor de la Biblia no conoce nada. Y así es, porque a veces pasa de igual manera. Sucede que de pronto los hijos conocen a todos los artistas, pero pregúntale quién fue Jonás. ¿No saben quién fue Jonás? ¿Quién fue Josías? No saben quién fue Josías. ¿Quién fue Isaías? No saben. Pero sí saben quién es Daddy Yankee, ¿verdad? Sí saben. A ver, dígame otro, porque yo no me lo sé. Pero sí se lo saben, no se hagan, sí se lo saben. Pero no saben los personajes de la Biblia, porque todo lo que aprenden allá afuera es sabiduría de este mundo. Pero todo lo que está aquí en la Biblia es sabiduría que vino de Dios. Y es esta sabiduría la que nos da vida. De hecho, tanto es así, escuche, que dice el apóstol Pablo, que los príncipes de este siglo ni siquiera sabían qué era el plan de Dios. Aquí está el plan de Dios, la sabiduría de qué es lo que Dios tiene planeado. Y esos príncipes de este mundo, los que rigen a los seres humanos, los que dirigen el mundo, ¿por qué crucificaron al Señor de la gloria? Así dice, ¿por qué lo crucificaron? Que si ellos hubieran sabido quién era Él, no lo hubieran crucificado, porque lo crucificaron por tontos. ¿Por qué por tontos? Porque dice, fíjense, dice que en la muerte de Cristo vino la derrota de ellos. Así que si yo sé que me va a producir derrota, no lo hago. Pero los príncipes de ese siglo, que son los demonios mismos, ellos no entendieron que la muerte de Cristo iba a ser la derrota de ellos. Pero cuando lo crucificaron y luego resucita, ellos dijeron, ¿por qué hicimos esto? Ya lo crucificamos, ya resucitó y los avergonzó a todos, dice la palabra del Señor, y los puso en evidencia a esos espíritus malvados que son de la sabiduría de este siglo, pero no se dieron cuenta a quién estaban crucificando. Ahora, si la gente supiera la palabra de Dios, antes de actuar, pensarían, ¿por qué? Porque cada acto que el hombre realiza está aquí en la palabra de Dios con su respectiva consecuencia. Una persona que
practica la mentira, que practica la traición, que practica el chisme. Todas esas cosas tienen ¿qué? Consecuencias. Pero si alguien conoce las consecuencias que los dicta la palabra de Dios, entonces lo va a pensar. Dice, ¿sabe qué? Mejor no lo hago. Lo piensa antes de actuar. Por ejemplo, ustedes, hermanos, que ya conocen la palabra de Dios, antes de tomar algo que no es de ustedes, lo piensan. Y sin darse cuenta, no hay ninguna ley que le acuse de ladrón a usted. Y lo hace porque usted ya conoce la palabra de Dios. Pero una persona que no conoce la palabra de Dios y las consecuencias que tiene un acto equivocado, un acto inmoral, por ejemplo, la persona lo practica y luego tiene sus consecuencias. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Que aquí está toda la sabiduría de cómo vivir. Fíjate, esa es la razón por la que ahora ustedes piensan y dicen, oye, ¿cómo es posible que esta persona que es una persona muy estudiada y mira cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, mira cómo se conduce? Pues es una persona que ha tenido estudios, pero mira su boca que tiene, mira esas palabrotas que tiene, que salen de su boca. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría de este mundo, pero no tiene la sabiduría de Dios. Y qué interesante que la palabra del Señor dice que Dios, acuérdense la vez pasada que explicábamos esto, que Dios usó a los más sencillos para darle su palabra, para avergonzar a quienes, a los sabios. Así que el día de mañana que usted tenga que hablarle de Cristo a una persona de un rango social más elevado que usted, o de una preparación más que usted, no tenga temor de presentarles a Cristo, porque ellos conocen de muchas otras cosas, pero ignoran la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Amén, hermano. Eso le va a dar valor a usted para poder compartirle a cualquiera, porque no cualquiera conoce la palabra de Dios. Esto es la sabiduría de Dios. Por eso es que nosotros amamos la palabra, porque la palabra para nosotros es ¿qué? La sabiduría de Dios. Y es donde nos preparamos, donde nos perfeccionamos, es lo que nosotros hacemos para crecer. En segundo lugar, vamos a ver qué más dice esta porción. Vamos a ver el versículo 19. Pero Dios nos la reveló a nosotros, estoy en 2:19, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de entender ¿cómo? ¿Se han de entender cómo? ¿No hay? ¿Dos? ¿Qué? 2:10. Estoy ya en el 14. Ya estoy 2:10 entonces. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. Entonces es 2:10 al 14 que leí. ¿Por qué nosotros amamos la palabra? Ya vimos que lo amamos porque es la sabiduría de Dios. Pero también amamos la palabra porque somos hombres espirituales. ¿Y qué quiere decir que somos espirituales? Que tú ya no tienes un cuerpo y eres como un pichán, un alma solamente. No. Espirituales quiere decir que tu espíritu es dominado por el Espíritu Santo. Y como tú has nacido de nuevo, esto es muy importante lo que voy a decir, como tú has nacido de nuevo, entraste en otra dimensión del Espíritu, adquiriste una vida
que no solamente es terrenal, sino una vida que es espiritual. Sin Cristo, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Cuando tú recibes a Cristo, tu espíritu despierta al mundo espiritual y empiezas a darte cuenta de realidades que antes tú no te dabas cuenta. Por ejemplo, no te dabas cuenta que era importante asistir a la casa de Dios, no te dabas cuenta que era importante adorar, orarle a Dios, mencionar el nombre de Dios, adorarle, no te dabas cuenta de todo eso. Pero cuando tú naces de nuevo, tus intereses cambian, naces a otra vida, naces a otro mundo. Voy a explicarle rápidamente. Cuando Dios creó a Adán, le envió sus sentidos físicos, los sentidos físicos para que puedan desenvolverse en el mundo. Se llaman instintos, que son el olfato, el gusto, el tacto, ¿qué más? El oído y el gusto. La vista. La vista son 5. La vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. ¿Para qué se lo dio Dios a Adán? Para que desarrolle su vida en el mundo natural. Para eso te dio los sentidos el Señor, para que te desarrolles en el mundo natural. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, recibes un nuevo sentido que tú no tenías antes. Ese sentido es para que tú puedas vivir en el plano espiritual, y ese sentido se llama la fe. Todos los que han nacido de nuevo pueden vivir en el plano de la fe, pero los que no tienen el sentido de la fe no entienden por qué actúas de esa manera, con esa fe, porque ellos no tienen ese sentido. Ellos solamente tienen 5 sentidos, pero usted tiene un sentido más que recibió de Dios para que pueda desarrollar en el plano espiritual. No le sirven los sentidos físicos, porque los sentidos físicos es para que tú te desarrolles, te desenvuelvas en el plano natural. Pero la fe es el sentido que te hace desarrollar en el plano espiritual. Y en el plano espiritual, para que esa fe se desarrolle, hay algunas cosas que son llevadas tu vida a hacer, como es la oración, la búsqueda del Señor, la adoración, la comunión, como es la lectura de la palabra. Por eso es que el Señor decía, no solo de pan vivirá el hombre, hablando del sentido físico, del gusto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esta no te la puedes comer físicamente, pero la puedes comer espiritualmente en el plano de la fe, para que tu fe pueda crecer. Ahora, el que no ha nacido de nuevo no va a tener necesidad y hambre físicamente. Ahora, un bebé cuando viene a este plano desarrolla sus sentidos, por ejemplo el del gusto, y también a través de sus instintos que tiene, los instintos por ejemplo de supervivencia, que tiene hambre y entonces empieza a llorar porque necesita que le den de comer. Cuando tú naces de nuevo, hay necesidades que están en ti. ¿Qué es la diferencia básica entre un cristiano y una persona que no ha recibido a Cristo? La diferencia es la necesidad espiritual que tiene. Tiene una necesidad y un hambre de Dios. Necesita a Dios en su vida. Necesita estar en la casa de Dios. Necesita leer la palabra de Dios. Es una necesidad, porque ¿qué pasa si un niño no le dan de comer? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona en el plano físico? ¿Cómo reacciona el niño? ¿Qué hace el niño? Llora, exactamente. Llora porque tiene hambre. Ahora, un niño espiritual, recién nacido espiritual, si no tiene la palabra de Dios, también tiene esa necesidad y le da hambre de la palabra, y a cada rato va a querer leer la palabra de Dios. De allí que, por ejemplo, Juanito era un niño que constantemente iba a misa. Él siempre llegaba a misa. Todos los
domingos él iba a misa y no fallaba. Le gustaba estar en la misa. Pero de pronto alguien lo evangelizó, le entregó una palabra, una Biblia, un Nuevo Testamento, y Juanito empezó a leer la palabra de Dios y se enamoró de la palabra de Dios, que de tal manera que quería estudiar la palabra de Dios. Le empezó a leer la Biblia, a leerla, y empieza a aprender varios principios en la palabra de Dios. Esa semana no fue a misa, pero se quedó leyendo la palabra de Dios, y después tampoco fue, a la otra semana no fue a misa tampoco, y el padre lo encontró. Juanito, ¿por qué no has ido a misa? Y entonces Juanito le dijo, ¿a qué, padre? Pues a tomar tu lechecita espiritual para que puedas crecer. Ah, lo que pasa, padre, que yo ya tengo la vaquita en mi casa, y ahí tengo toda la fuente para alimentarme. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Y es verdad, hermano, nosotros tenemos aquí todo el alimento que nuestra alma necesita para crecer. Si no alimentamos nuestra alma, vamos a ser débiles, vamos a ser muy flacos espiritualmente. Si no alimentamos nuestra alma, hermanos, no vamos a estar preparados para enfrentar el mal. Necesitamos alimentar nuestra alma. Y el creyente, ¿por qué ama la palabra? Porque él tiene una vida espiritual y tiene hambre de la palabra de Dios. Entonces entendemos que ¿por qué nosotros amamos la palabra de Dios? Porque hemos nacido de nuevo y tenemos que alimentar a nuestro espíritu. Por eso es que amamos la palabra de Dios. Vamos a ver la tercera cosa que está en el último versículo de este capítulo 2. ¿Qué dice el último versículo? Dice de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la razón por la que nosotros amamos la palabra de Dios? Número uno, dijimos, porque es la sabiduría de Dios. Y número dos, también dijimos, porque nosotros tenemos una vida espiritual, los creyentes, que tenemos que alimentar. Y en tercer lugar, amamos la palabra de Dios porque tenemos la mente ¿de quién? La mente de Dios. Es decir, pensamos como Dios piensa. Lo que a Dios le interesa, también a usted debe de interesarle. Lo que Dios dice es lo que usted tiene que reforzar, no lo que usted piensa. Las personas cuando actúan en base a lo que piensan. O sea, si ellos piensan que esta actitud es correcta, esa actitud toman. Si ellos piensan, no, para mí esto es lo correcto, y actúan en base a lo que piensan que es correcto. Pero escuchen, hermano, nosotros no podemos tener la mente de Cristo o la mente de Dios si no estudiamos la palabra de Dios. Por eso es que nosotros amamos la palabra, porque aquí viene la mente de Dios, todo lo que Dios piensa. Y antes de actuar, antes de tomar una decisión, nosotros decimos, ¿qué piensa Dios? Ya en una conducta práctica, nosotros preguntamos, a ver, ¿lo que estoy haciendo es bueno o es malo? Y la respuesta más rápida es esta: ¿eso que estoy haciendo lo haría Cristo? Si Cristo lo haría, entonces es algo correcto, esa es la mente de Dios. Pero si lo que yo estoy haciendo no lo haría Cristo, en una de las comparaciones más rápidas que estoy poniendo, en un ejemplo, usted mismo puede definir si es correcto o no es correcto. Entonces, con esta pregunta le sirve para poder evaluar las decisiones en su vida. Porque yo quiero tomar esta decisión porque tengo este problema, a lo mejor con esta familia, o con mi hijo, o con mi vecino. Pero voy a pensar, esta decisión que yo estoy tomando, ¿lo tomaría Cristo? ¿Lo haría Cristo de esa manera o no lo haría?
Si tú concluyes, de acuerdo a la palabra de Dios, que no es el ejemplo que Cristo nos dejó, entonces tú lo desechas. Pero si entiendes que es el ejemplo que Cristo nos dejó, entonces tú lo agarras. Y esa es la diferencia, hablando de la mente de Cristo. Nosotros tenemos, ¿qué cosa, hermanos? La mente de Cristo. El inconverso no. El inconverso no tiene la mente de Cristo, ni se preocupa por nada de esto. Ahora, ¿qué es importante de lo que estamos hablando? Había un viajero que recorría diferentes lugares y obtuvo muchos conocimientos y le gustaba indagar sobre los conocimientos, pero le tocó pasar a una isla. En esa isla solamente había... ¿Cuántos de ustedes conocen los cayucos? ¿Sí conocen los cayucos? Pues son barquitos pequeños, balsas pequeñas, donde solamente entraba una persona y el que iba remando. No había las lanchas tan seguras como las que tenemos acá, o barcos para cruzar. Y entonces él dijo, pues, ¿cuánto me cobras tanto para pasar al otro lado? Ok, quiero ir a conocer esa isla. Ok, el pescador le dijo, pues puedes subir, yo le cruzo, trato hecho, por tanto te cruzo. Y entonces se sentó, solamente vaya allá, no se mueva, y cualquier cosa, pues vamos a estar pendiente de usted. Y fue avanzando, remando el pescador para pasarlo a la isla. Y entonces el hombre, que había estudiado muchísimo, le dice, oye, le dijo al pescador, ¿usted sabe leer? Le dice el pescador, pues no, yo aquí crecí en esta isla, aquí no llegan los estudios, yo no sé leer. Le dijo el hombre de ciencia, pues estás perdiéndote la mitad de tu vida. Pues el pescador quedó triste, pero siguió remando. Y le dice así, oye, ¿y tú has estudiado alguna vez lo que es la zoología, el estudio de los animales? ¿Has estudiado? Y dijo el pescador que estaba cruzándole, pues la verdad yo no he estudiado eso. Pues estás perdiéndote la mitad de tu vida, le dice. Y siguió remando. Oye, ¿y conoces algo de matemáticas? Al menos sabes sumar, sabes restar, sabes dividir. Dice, pues yo la verdad, aquí te digo que no hay ningún estudio. Pues estás perdiendo, le dijo, la mitad de tu vida. Y siguió remando. Cuando llegó a la mitad, el agua empezó a hacerse más fuerte, las olas empezaron a crecer, y le dice el pescador, oiga, ¿y usted sabe nadar? Le dijo al sabio, pues la verdad yo no sé nadar, pues primera vez que vengo en estas partes. Pues ni modo, usted se iba a perder toda su vida acá, no la mitad, toda. Fíjese, algo interesante, con una sola cosa que no sabía, pero en ese momento estaba en la mitad del mar, había perdido todo. No importa que sepa matemáticas, leer, cualquier ciencia, pero estaba en la mitad del mar, pues allí lo único que necesitaba no lo tenía. Necesitaba aprender a nadar y no lo sabía. Y eso estaba arriesgando toda su vida. ¿Sabes qué es lo que quiero decirte? Que no importa todos los conocimientos que tengas, no importa todos los estudios que tengas, si no conoces la palabra de Dios, realmente estás perdiendo toda tu vida. ¿Por qué estás perdiendo toda tu vida? Estás perdiendo toda tu vida porque aquí está la eternidad. Y una persona preguntó, pero ¿y si Dios no existe? Y si Dios no existe y realmente ustedes están perdiendo su tiempo. Y entonces el hermano le contestó, bueno, si Dios no existe, pues yo he vivido de acuerdo a la palabra de Dios, me he comportado de acuerdo a la palabra de Dios,
he servido, he disfrutado el tiempo que he buscado a Dios y lo he hecho con todo amor, me muero y se acabó todo. Pero la pregunta más seria es esta: ¿y si sí existe? ¿Y si sí existe y morimos los dos, qué va a pasar contigo? Y esa es la verdadera pregunta, hermano. Por eso la palabra de Dios es tan importante, porque no solamente es una guía para esta vida, sino que es la guía para la vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Así que en este momento yo quiero invitarte, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, este es el momento de hacerlo. No te arriesgues a la aventura, porque la vida no la tienes comprada. En cualquier momento, esta situación, eso nos ha enseñado, que en cualquier momento cualquiera de nosotros, por más sano que esté, cualquiera puede partir en un momento. Pero lo importante es estar preparados para ir a darle cuentas al Señor. Así que pónganse de pie en este momento, hermanos, que la palabra de Dios, a la que amamos, la palabra de Dios a la que nosotros leemos y con la que nosotros nos conducimos, sea nuestro mapa, sea nuestra guía en esta vida y también después de esta vida, que esta es la palabra. Vamos a orar. Señor, en este momento te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido por qué amamos la palabra, y la amamos porque es de la sabiduría de Dios. La amamos porque da crecimiento a nuestra vida espiritual como hombres espirituales. Y la amamos porque está la mente de Cristo, la mente de Dios está aquí. Y esa mente de Dios es la que nosotros queremos seguir. Que esta palabra que sea importante para nuestras vidas. Que esta palabra que sea, Señor, en toda la totalidad de nuestro ser, está aquí en esta palabra. La valoramos porque nos da vida, la valoramos porque nos da el poder para enfrentar la vida, la valoramos, Señor, porque cada día en ella podemos entender cuál es tu plan para nuestra vida. No estamos a ciegas, estamos claros, Señor, sobre tu propósito y sobre lo que tú haces y quieres para nosotros. Gracias por tu palabra, y la razón por la que hemos venido a festejar esta palabra es, Señor, porque nos has legado esta palabra en un libro. Aquí está toda la sabiduría tuya, Señor, que nosotros podemos obtener, el conocimiento de lo alto que viene de parte de Dios, y no de los príncipes de este siglo, y no de los sabios de este siglo, Señor, sino de tu palabra. Gracias, Padre, porque ella nos da vida, porque ella nos da fortaleza, porque ella nos da fuerza para continuar hacia adelante. Es tu palabra la que nos sustenta, es tu palabra la que nos sostiene en el momento difícil. Cuando estamos pasando por enfermedades, tu palabra nos alienta. Cuando estamos pasando, Señor, por tristezas, tus palabras nos levanta el ánimo. Cuando estamos pasando por necesidades, tu palabra nos da esperanza. Es la única, Señor. En los momentos de gozo, tu palabra está. En los momentos de tristeza está tu palabra. En los momentos de alegría, falta algo en nuestras vidas cuando falta tu palabra. Gracias por dárnoslas, a esta palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.